Dijimos que íbamos a hablar acerca de este tema en tres sesiones, en las cuales vamos a tratar, o estamos tratando, con la ayuda del Señor, de exponer el equilibrio que la palabra nos da respecto a las influencias culturales que como iglesia estamos expuestos. Dijimos que la cultura, en término global o sintetizado, es la forma de vida de una cierta población o de una nación. Es la forma en que vive, es el estilo de vida que cierto pueblo tiene. También vimos que la batalla cultural es precisamente esta lucha que se da dentro de las sociedades por definir cómo va a ser el estilo de vida de la sociedad, ¿ok? Porque una sociedad está definida por sus creencias, por sus mitos, por su cultura en general, y cómo la batalla cultural es aquella lucha que se está dando en las sociedades por definir cómo va a ser el estilo de vida de cierta nación o de cierta sociedad. También hablamos acerca de cuál es la cultura que nosotros debemos defender. Y hicimos un recorrido a lo largo de todo el Pentateuco, un poquito más allá, abarcando un poco acerca del libro de Josué, en el cual vimos que la cultura que Dios nos ha regalado a través de su palabra es una cultura que no fue autóctona, por decirlo de alguna manera. No fue una cultura que haya surgido de los usos y costumbres de una nación en particular, sino que Dios llamó a un pagano, a Abraham, de la tierra de Ur de los Caldeos, y le empezó a transformar su cosmovisión y su forma de creer, de pensar, de actuar, su forma de vida, es decir, su cultura. Fue transformada y cómo a lo largo del desarrollo del Pentateuco, que son varios cientos de años que recapitula estos libros, fueron añadiéndose usos y costumbres a esta sociedad con base en lo que Dios iba dando de sí mismo a Israel. Se fue mostrando como rey, se fue mostrando como sacerdote, se fue mostrando como soberano, se fue mostrando como santo, como justo, y toda esta revelación de Dios fue derivando en la cultura que hoy conocemos como la cultura judía o la cultura hebrea. Nosotros no somos judíos ni hebreos, somos cristianos. Entonces, vimos también cuáles son las recomendaciones que Dios dio a Israel sobre cómo cuidar y defender su cultura, el estilo de vida que Dios les había dado como nación. Vimos en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 10, estoy recapitulando para que mantengamos la continuidad en nuestra mente del tema de la semana pasada con el de hoy. Que el Señor les pide o les instruye a Israel de tres cosas que no debían hacer. Una de ellas era hacer alianzas con las naciones extranjeras, es decir, emprender objetivos en común, luchas en común. Les dice que no habría de tener misericordia al momento de exterminar las distintas culturas que estaban en ese lugar. Les dijo que no tenían que emparentar con ellas, que no dieran a sus hijos o a sus hijas para casarse con los hijos e hijas de las otras naciones, para que estos no fueran desviados de buscar al Señor y así destruir la cultura. Esto mismo lo encontramos a nosotros como iglesia en 2 Corintios 6:14, cuando el Señor nos dice: no os unáis en yugo de los incrédulos. Esta batalla cultural a la que Israel fue puesta al ingresar a la tierra prometida es la misma que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Nosotros como iglesia somos una nación extranjera, somos una nación peregrina, que nuestra cultura debe manifestarse como una cultura distinta. ¿Ok? Entonces, de manera general vimos que la cultura que nosotros seguimos es la cultura de Dios, la cultura que Dios nos ha revelado a través de su palabra, y que esta debe ser defendida no teniendo comunión íntima o no hasta un punto de que se comprometan nuestra fe o nuestra cultura. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de este tema. Les decía que estudiar cuál fue la relación que Dios estableció para que su nación Israel tuviera con las demás naciones. Nosotros podemos aprender mucho sobre cómo nosotros hoy debemos comportarnos con las distintas influencias culturales en las cuales nosotros hoy como iglesia estamos experimentando. Y primero vamos a hablar acerca de los dos ejes que la ley moral de Dios nos enseña. Conocemos como ley moral los famosos 10 mandamientos que el Señor dio en Éxodo capítulo 20. Y esto es como
los vemos de manera a veces muy superficial. Pensamos que los 10 mandamientos es un tema que solamente se debe dar en la escuela dominical, con los niños, con los pequeños, que solamente tienen un didáctico inicial, que no tienen mayor repercusión en la forma de vida de un cristiano, pero esto no es así. Los 10 mandamientos encierran tal vez una de las primeras y más fuertes revelaciones del carácter de Dios para nosotros. Si analizáramos cada uno de estos, iríamos viendo que tienen implicaciones muy profundas acerca del carácter de Dios. ¿Ok? Pero en esta ocasión solamente veremos que la ley de Dios fue diseñada para establecer unos parámetros de relación. Dios, después del Edén, cuando Él creó al hombre para ser relacional con Él, vimos a este hombre que pese a ser un Dios trascendente que está por encima de toda su creación, se manifiesta a sí mismo como un Dios cercano y personal que platicaba cara a cara con Adán. Recordemos que en ese momento Adán eran los dos, ¿ok? Porque a veces se tiende a decir, no, es que Dios hablaba con el hombre. No, Dios hablaba con ambos. Porque hasta después de la caída es cuando Eva distinguida con un nombre. Tú lees los principios, los primeros capítulos del Génesis y dice su nombre, hablando en plural, será Adán. Entonces esta relación que existía de Dios con su creación era una relación tanto con el varón como con la hembra. ¿Ok? Entonces después de la caída del hombre, esta fue rota en el proceso de los siglos, trata de restablecer esta relación con Dios y lo hace levantando primeramente a Abraham para de él formar un pueblo. Y después de cierto tiempo el Señor en otro intento, en otro acercamiento a esta nación, le da una ley moral. Y en esta nos encontramos con que Dios empieza a revelarse a sí mismo y nos da leyes sobre los cuales la ley moral de Dios se mueve en términos relacionales. Número 1 es el eje vertical. Es el eje vertical en el que Dios en los primeros 4 mandamientos nos da parámetro de cómo el hombre comenzar a relacionarse con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás, no tomarás el nombre de tu Dios. 4 primeros mandamientos tienen que ver en cómo comportarse con Dios. Son los 4 días con los cuales Dios le dice al hombre que debe comportarse. Nos muestran el eje horizontal de la ley de Dios. Y es la forma en que el hombre debía relacionarse con los demás hombres. Se comienza a ver, pues, gracias. En el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que son las primeras personas que los seres humanos, los hombres, debemos aprendernos a relacionar, ¿no es así? Los niños al nacer se encuentran con los únicos seres en el universo. Cuando nacen se dan cuenta que hay más personas. De hecho, tardan un tiempo en darse cuenta que son más personas. Los bebés recién nacidos está comprobado que piensan que la madre es parte de ellos. No tienen una distinción entre ellos y la madre. No se dan cuenta que son dos. A la primera persona que identifican como otro ser vivo es al padre. Y así comienzan a empezarse a relacionar con este mundo y con la sociedad. Entonces comienza, Señor, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no mentirás y no cometerás. El Señor da unos límites para que estos seres humanos que puedan aprender a cómo relacionarse con una nueva cultura, en una nueva existencia como nación, no tengan problemas entre ellos. Comienza a tener unos límites sociales, a poner límites para que no haya tanto problema entre ellos. Entonces, con estos 2 ejes, nos damos cuenta que Dios está con la manera en que nosotros, su pueblo, nos relacionamos con los demás. Les da la ley moral, después revela su cultura, los pone en la tierra de Canaán, les dice, vayan y conquisten, no tengan alianzas, ¿ok? No emparenten con ellos y destruyan toda influencia. El Señor quería que permanecieran como lo que Él dijo que eran, nación santa, un pueblo especial para con Dios. Entonces, vamos a hablar hoy un poquito acerca de qué nos referimos
con los pueblos extranjeros. Nosotros no somos Israel, no estamos en Canaán. Y esta semana me hicieron un comentario que creo que tomé en cuenta, porque me dijeron, ten cuidado con los extranjeros, porque hay hermanos que están llegando a la iglesia que son extranjeros. Yo les respondí, todavía no terminamos la exposición. Son 3 puntos. Aquí no estamos con extranjeros. Por supuesto, la semana pasada dijimos que no es un mensaje de xenofobia, es decir, el odio o el miedo a los extranjeros. No, no, no. El Señor no es un mensaje de este tipo el que nos está dando. Debemos tomar en cuenta que, número 1, la condición de extranjero se define en relación al pueblo en el cual nos encontramos. En ese sentido, todos somos extranjeros. Cuando hemos tenido la oportunidad de viajar, tal vez algunos a algún otro país, nosotros somos los extranjeros, ¿ok? Pero vamos a ver a qué se refiere bíblicamente dentro de la iglesia el extranjero. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el versículo 10 nos dice, que es lo que queremos subrayar hoy: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estos 2 versículos nos definen como una nación, como un pueblo. Amén. Sacerdocio escogido por Dios. Y nos da también la causa de esto, nos define, y esto es que la razón por la cual llamamos pueblo o nación de Dios es porque hemos alcanzado la misericordia de parte de Dios. Es decir, que nosotros llamamos como connacional, hablando en términos de la iglesia, es aquel que ha recibido la misericordia de Dios de una manera sana y regeneradora, en la cual esta persona ha alcanzado una forma de vida diferente, que ahora se rige bajo parámetros de vida y conducta que la Biblia nos indica, y al menos los vemos como una pasable. Hablando de la santidad, muchas veces el pensar que la santidad debe ser un conjunto de hábitos, de prácticas, o de dejar ciertas prácticas, se vuelve una cosa tan pesada sobre nosotros que, si no, es que ¿quién puede ser santo? Gente que dice, bueno, si Dios sabe que yo soy polvo, que yo soy pecador, pues bueno, que al fin su misericordia es abundante. No debe ser la santidad para nosotros, si bien aún no es algo que hemos alcanzado en su plenitud, sí debe un anhelo y una búsqueda constante en nuestra vida, estar tratando de vivir como Él desea. Entonces, los extranjeros a los que nos referimos en este tema no son los hermanos que están llegando de Cuba, del Ecuador, del Salvador. En esta congregación, por gracia de Dios, hemos tenido varios hermanos extranjeros. Me acuerdo, tuvimos en nuestra iglesia a 2 hermanos iraníes que están huyendo por una deportación, los hermanos Kurosh y Bajiz, que después, bueno, siguieron su camino hacia Estados Unidos. Y hemos tenido un hermano, ¿no?, que fuera un hermano haitiano, que de hecho trabajara en esta congregación hasta que el Señor en su presencia. No nos referimos al extranjero de raza, sino al extranjero que está lejos de la misericordia de Dios, aquel que no es iglesia, aquel que no tiene una vida que esté buscando agradar a Dios para hacer esta nación santa y este pueblo especial que Dios compró. Entonces, habiendo aclarado esto, vamos a ver algunos de cómo debemos relacionarnos con los extranjeros. ¿Qué es lo que el Señor nos invita a llevar a cabo con aquellos que no son parte de nuestra fe? Aquellos que no han alcanzado la salvación mediante Cristo Jesús. ¿Qué es lo que y cómo debemos practicarlo sin transgredir lo que vimos la semana pasada? Aspectos que Dios estableció, que si en Deuteronomio capítulo 7. ¿Ok? Y para eso
de ilustración quisiera platicarte un suceso histórico que nos puede alumbrar un poquito en cierta medida cómo es que nosotros, estando en medio de una guerra, como dijo el Señor que fuimos enviados como ovejas en medio de lobos, el Señor nos advirtió y nos dijo: no deis lugar al diablo, no contaminemos con las naciones, ni tengamos las prácticas que ellos tienen. ¿Ok? Vamos a ver, en la guerra, Primera Guerra Mundial, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, que fue por ahí de 1914, en los primeros 5 meses de guerra, pues como sabes, fue algo, dice históricamente, se llama a este periodo que fue el tiempo donde la humanidad perdió la inocencia. Justo antes de esta guerra se le fue llamada como Belle Époque, o la época bella, crecimiento, es una de las mayores aproximaciones a la guerra, los 100 años atrás, y lo que la gente conocían acerca de la guerra eran solamente las novelas y los libros acerca de los caballeros defendiendo los. En ese contexto se desata la Primera Guerra Mundial y en el frente occidental, allí por Francia, se está llevando la Primera Guerra Mundial. Cuando se viene la época decembrina, dice la historia que se empezaron a ver de las trincheras a las otras, cómo los soldados alemanes comenzaron a colocar Nochebuena, previa al 25 de diciembre, comenzaron a colocar algunos arbolitos adornados y empezaron a gritarse de un lado a otro de las trincheras: mañana no disparen, nosotros no vamos a disparar. Fue algo muy sorprendente porque esta noche fue conocida como la tregua de Navidad. En plena Primera Guerra Mundial, los soldados comenzaron a salir de sus trincheras con ciertas reservas, comenzaron a tener un intercambio de confraternidad unos con los otros. Dice la historia que se levantaron, comenzaron a salir y lo primero que comenzaron a ocultar cada quien a sus muertos, y después se comenzaron a acercar unos con otros. Contexto de la celebración de Navidad, estos ejércitos, los aliados que habían franceses, algunos belgas, en fin, contra los alemanes, comenzaron a tener señales de confraternidad, comenzaron a intercambiar sombreros, se intercambiaron cigarrillos, se dieron regalos, se abrazaron, y toda esa noche terminó en un partido de fútbol en medio de las trincheras en plena Primera Guerra Mundial. Esa noche ha sido, repito, como la tregua de Navidad, y duró algunos días. Algunos historiadores dicen que llegó aproximadamente hasta el Año Nuevo, donde durante ese periodo hubo una confraternidad amistosa. Lamentablemente, terminando ese tiempo, comenzó de nuevo la masacre en los llamados campos de Flandes. Tenemos que redefinir cuál es el concepto, pero delante de la palabra de Dios, ¿cómo es que vemos a aquellos extranjeros de nuestra fe? Porque en una ocasión recuerdo que cuando jóvenes, en la euforia juvenil y a veces en un poco un limitado entendimiento que Dios espera de nosotros, íbamos pasando, regresando de un campamento juvenil sobre la avenida Calzada de Guadalupe. Veníamos en un camión, no recuerdo, un autobús pequeño. Cuando íbamos pasando por allí, estaban pasando a un lado sobre el camellón una peregrinación. Un montón de gente en peregrinación. Y nosotros contentos del retiro, del campamento, no recuerdo bien. Y de repente se dio algo que en su momento nos reímos, pero ahora veo y digo, no fue lo más adecuado. Porque se comenzaron a burlar de esas personas, los muchachos que íbamos en el camión. Y empezaron a cantar una canción que estaba mucho en ese momento, de aunque otros canten, yo alabaré el nombre de Jehová. Digo, pero a veces no sabemos cómo nos que parte de nuestra fe. Y a veces tenemos posturas muy radicales. Hay quienes los quieren convertir a todos, como dicen ahí por ahí, a punta de bibliazos, donde a jalones de orejas queremos que la
convierta, como si la salvación de una persona estribara en la pasión o en la fuerza con la que uno le gritara, o con la fuerza con la que uno insistiera, siendo que la salvación es solamente un acto de misericordia de nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿cómo es que debemos nosotros entender al extranjero? ¿Cuál debe ser este parámetro, este equilibrio, el no dejarnos contaminar, entre destruir todas sus influencias, entre no tener ningún tipo de empatía con ellos? Nos da cuál es este equilibrio. Y para eso tenemos que definir cuál es el concepto del extranjero, bíblicamente hablando. Para ello, tenemos que recordar una historia que el Señor Jesús citó en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Dice la palabra que estando él hablando con algunos fariseos, le preguntaron, el fariseo le pregunta al Señor Jesucristo a modo de prueba, ¿cuál era el más grande mandamiento? Y el Señor Jesús le responde diciendo, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, etcétera. Y le dice, y amarás al prójimo como a ti mismo. Lo interesante de esto es que esta frase como tal no aparece dentro de los 10 mandamientos. Dentro de la ley de Dios que acabamos de recordar, no hay un mandamiento que hable acerca de amar a tu prójimo. Si hablas, los primeros 4 mandamientos hablan de la relación, y en esto podemos entresacar el amor. Pero no habla mucho acerca del prójimo, aunque también en los últimos 6 encontramos ahí, si le escarbamos, cuando dice no lo mates es valor de la vida, cuando dice no le robes es respeta su propiedad. Entonces el Señor Jesús, sabiendo la distinción que nosotros acabamos de mencionar entre los 2 ejes de la ley, el Señor Jesús sabía claramente que la ley se refería, número 1, al amor de Dios, y número 2, al amor de Dios. No aparece literalmente expreso en los 10 mandamientos. Muchos expertos teólogos dicen que es por eso que Moisés con 2 tablas no escribió 5, sino que las 2 tablas, uno relaciona con el amor con Dios y la segunda tabla de cómo relacionarse con los hombres, cómo amar a nuestros prójimos. En esa ocasión el Señor le responde al fariseo así, le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el fariseo responde o replica una vez más a la respuesta del Señor y le dice, bueno, ¿quién es mi prójimo? Esta pregunta se ha interpretado de 2 maneras. Uno, que está buscando la forma de cómo quitarse cierta responsabilidad sobre el amor al prójimo. ¿Por qué? Él estaba haciendo la pregunta de esta manera. Tú dime quién es mi prójimo para saber con quién no debo tener este tipo de acciones. Tú dime quién es mi prójimo para saber a quién sí debo amar y a quién no debo amar. Estaba buscando hacerse un quite para solamente decir, bueno, mi prójimo es mi nación. La otra forma de entender esta pregunta es que creen que el pensamiento judío ya había cambiado tanto al principio, en el que ahora el judío solamente pensaba que sus actos de amor y de bondad solamente debían ser para sus connacionales, solamente para aquellos que creían y vivían conforme a ellos o estaban de acuerdo en su forma de vida. Pero el Señor Cristo, que es la palabra del buen samaritano, conoces, nos narra aquella persona de Samaria que yendo en el camino es golpeado por unos asaltantes y pasan varios judíos por encima de él y no tienen misericordia hasta que, golpean a un judío, un samaritano que iba de camino, se encuentra con este hombre y tiene de él misericordia. Es interesante que el Señor Jesús usara, porque un samaritano a ojos judíos era un extranjero, y no solo un extranjero, sino era un ser despreciable. Había una gran repulsión de los judíos hacia los samaritanos, puesto que durante el sitio o durante el tiempo que lo rigió el imperio sirio, los samaritanos fueron judíos que se mezclaron con aquellos pueblos. Los samaritanos eran el producto de la mezcla de judíos con sirios. Entonces el judío puro
que estaba orgulloso de guardar la ley y que no se mezclaban los extranjeros, les despreciaban. Pero es curioso que el Señor Jesús del pródigo usa el ejemplo del extranjero, y no de cualquier extranjero, sino de un samaritano, para hacer claro que esa persona era su pródigo, su prójimo, perdón, su prójimo. Entonces, con esto el Señor Jesús nos deja ver un poco que el prójimo no es aquel que necesariamente vive exactamente como nosotros queremos, sino es aquel que nos cerca de nosotros para ejercer nuestra cristiana y edificarle o bendecirle. Vamos a ver, en Levítico 19:18 encontramos la primera forma en que debemos tratar a los extranjeros o a los pródigos. Y eso es el amor. El amor es algo que debe tener preeminencia en nuestra forma de conducir con los pródigos, con los prójimos, perdón. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo a ti mismo, yo Jehová. Aquí el Señor está dejando claro, aunque no estaban en los 10 mandamientos, que el amor al prójimo era un mandato. En el versículo 34, más adelante, dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuiste en tierra de Egipto, yo, Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 10, 17, 8, encontramos otro mandamiento, otro orden del Señor. Dice lo siguiente: Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Quiero hablar un poquito esta frase de la acepción de personas y tomar cohecho. Muchas veces yo he escuchado gente que usa esto para justificar su mala comunión con otras personas. De entrada dicen, el pasaje se aplica como a la salvación, como que Dios va a salvar a todos. Estas personas universalistas que piensan que todos los hombres en la tierra van a ser salvos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. En este contexto, el pasaje está hablando de juicio y de retribución por la injusticia. Lo que Dios está diciendo, y lo aclara adelantito cuando dice no acepta cohecho, es decir, soborno, lo que Dios está diciendo que cuando Él aplique su justicia, no va a hacer acepción de ninguna persona, que Él va a aplicar su justicia de manera imparcial y sin ningún tipo de soborno. Eso es lo que está diciendo este pasaje, porque lo podemos poner en contradicción con otros pasajes cuando Dios dice, no, con los tales no, que habrán desechados, que en el han separado las ovejas de los cabritos. No está hablando de salvación, no está hablando de comprometer nuestra vida cristiana ni nuestra fe, está hablando de justicia, ¿ok? Que hace justicia al huérfano y a la viuda. Y lo último dice, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces debemos, hermanos, nosotros como iglesia, tener abierto el corazón en amor para aquellas personas que todavía no viven como nosotros pretendemos vivir. Mateo 22, del 36 al 40, dice lo mismo. En este pasaje en el que le preguntan al Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto, la ley y profetas, de nuevo, haciendo alusión a estos dos ejes de relación que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, nos da. La relación con Dios en sentido vertical y la relación con los hombres en el sentido horizontal. Romanos 13, versículo 8, así:
No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ok? Entonces, el primer punto en el cual nosotros debemos fundamentarnos con los extranjeros de nuestra fe es el amor. En segundo lugar, veremos la libertad. La libertad. En Levítico 19, versículo 33, dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, no le oprimiréis. El llamado del Señor de Israel fue mantener una línea con ellos, no mezclarse. Pero si un extranjero llegase a su tierra a ir con ellos, el Señor no les dijo: no lo hagan esclavo. Toda persona tiene derecho a la libertad. En ese sentido es diferente el extranjero en Israel que el siervo. Hay muchos pasajes en los cuales vamos a, de hecho, leer unos en Éxodo 20, versículo 10, se deja ver claramente que es distinto un esclavo que un siervo. Y también decir que el concepto de esclavitud judío es totalmente diferente al concepto de esclavitud que nosotros tenemos como occidentales del siglo XXI. Es totalmente diferente. No era la forzada, ni insana, ni abusiva. Un esclavo de los judíos era como un hijo más de la casa. Era como un hijo más, sus hijos eran mantenidos, todos eran provistos de lo necesario. Éxodo 20, versículo 10 dice: mas el séptimo día es de reposo, Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Ok? Entonces la distinción entre un siervo y un esclavo es clara. El Señor a Israel le dice que el extranjero debía tener refugio. Refugio. Dentro del Deuteronomio, el Señor, en la ley que Dios establece, da las normas. Eran unas ciudades que eran conocidas como las ciudades de refugio, donde personas han seguido la ley de manera, ¿cómo se dice?, involuntaria, o por algún tipo de accidente, tuvieran un lugar donde refugiarse y que la ley no los matara. En ese sentido, nosotros podemos rescatar también y encontrar a Cristo como nuestra ciudad de refugio, porque nosotros no teníamos oportunidad de escapar de la ley, infringimos la ley de Dios, pero encontramos un refugio en Él. Esta manifestación de Cristo, o cómo encontramos a Cristo, oculto o velado, leemos en Números, en el libro de los Números 35, versículo 15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte otro sin intención. Nos encontramos que desde el Antiguo Testamento el Señor tenía en su plan de redención a los extranjeros. Por eso creo que es importante que nosotros como creyentes de esta época entendamos la distinción y que nosotros somos los extranjeros que fuimos recibidos por gracia dentro de las filas del pueblo de Dios. ¿Por qué les fue tan difícil allá en los tiempos del Señor Jesucristo entender que los gentiles estaban encontrando la salvación en Cristo? Si desde el Antiguo Testamento siempre el extranjero tuvo un lugar de cuidado, de protección, un lugar de refugio. Todos los que no conocen al Señor hoy tienen la oportunidad de refugiarse en nuestras congregaciones. Debemos estar abiertos a ellos para que lleguen. Vengan como vengan, con los pecados que traigan, porque tú y yo no somos ni éramos mejores. No importa si viene una muchacha que parece muchacho, o si viene un muchacho que parece muchacha. ¿Qué vamos a hacer? ¿Burlarnos de ellos? No, 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 no. Ellos, mira, de verdad, yo no comparto etimológicamente el concepto de la palabra homofobia.
porque eso habla de un mal patológico, un miedo irracional hacia, de hecho está mal usado, el hombre es de hombre, ¿no? No es exclusivo del homosexual. Conceptualmente está mal en la palabra. Sin embargo, sí creo y sí veo que de repente la iglesia cristiana tiene una especie de fijación con el homosexualismo, que lo hace el pecado, el pecado. Pero ¿qué diferencia hay entre el que roba, cualquier pecado, el que miente, el que murmura en la iglesia, cualquier pecado nos hace responsables delante de Dios? Sí veo que en la palabra hay un agravante al homosexualismo cuando le dice que es algo que Jehová abomina. Y cuando lo abomina es porque el homosexualismo es algo muy fuerte, porque va en contra de la naturaleza misma del pecador, del que practica este pecado, y en contra del diseño de Dios. Es que se encuentran en tanto sufrimiento practicando ese pecado. Yo no he conocido un adicto o un mentiroso o un alcohol con qué es él, con que su cuerpo está mal o que su alma está mal. Es una angustia terrible. Sin embargo, el homosexual lucha porque está en oposición al diseño que Dios le dio. Entonces, debemos estar abiertos, mis hermanos, a recibir al borracho, al alcohólico, al mentiroso, a los pecados que no se notan. Sin embargo, entran los puntos que vimos la semana pasada. Podemos recibir nosotros como iglesia al homosexual que habita de nosotros, pero vamos más adelante. Ese espacio de habitar entre nosotros debe ser con el proyecto y con las miras de su conversión, de su cambio de vida. No podemos decir que el homosexualismo no es pecado con tal de que todos entren. Es allí donde se encuentra el equilibrio, mis hermanos. Aceptar al pecador, pero darlo, amarlo, darle refugio para que pueda encontrar con el Señor. Punto, vamos a ver la justicia. Deuteronomio 1:16 dice: entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Debemos ser justos. Justos. Mira, yo tengo una duda respecto al empleados que no son creyentes. Yo tengo una postura eh, respecto al trabajo el día domingo. Yo sé que muchos pueden tener, y cada quien los administra como quiere, como sea. Sin embargo, yo nomás te externo mi postura en que si yo considero que el día domingo es un día en el que no se debe trabajar porque es el día del Señor, debería tener la capacidad de, con base y con la integridad en lo que yo considero correcto, también darles ese día de descanso a ellos. Mira, los incrédulos lo hacen. ¿Cuántos de aquí no han salido, no han tenido día de asueto el 12 de diciembre? Levante la mano quien no ha trabajado los 12 de diciembre. ¿Ya? ¿Acá? ¿No? Yo en la empresa, en la institución donde trabajaba, yo no soy guadalupano, sin embargo, nos daban el 12 de diciembre y pues muy tranquilo, yo no decía, no, yo me quedo porque yo no celebro la Guadalupe. No, yo decía, pues no hay que trabajar, gloria a Dios, vámonos. Como creyentes debemos tener también esa capacidad, creo yo. No solamente el Señor dice que le mandó a los jueces que fueran justos con el extranjero, sino en el capítulo 27, igualmente de Deuteronomio, versículo 19, dice: el que perdiere el derecho del extranjero, todos aquellos que tengan un abuso sobre los extranjeros son responsables de maldición del Señor. Sobre el humano, y dirá todo el pueblo, amén. Otra hospitalidad, hermanos, la hospitalidad. Deuteronomio 14:29 dice: y vendrá el levita, no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero
y el huérfano y la viuda en sus ocasiones. Y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Cuando venga una persona extranjera, ya sea nuestra fe o incluso cree en otras ciudades, está yendo mucha gente inmigrante, no sabemos si vayan a quedarse aquí o pretendan continuar su camino. La palabra nos va a ser hospitalarios con ellos y no cerrarles nuestras puertas y proveerles de comida, de bebida, para que sean saciados. Esto también lo podemos aplicar en los términos de la fe, mis hermanos. ¿Qué pasa con aquellas personas, nuestros vecinos, que no conocen al Señor y ven que sus lugares se están destruyendo, que sus familias están hechas un relajo, que no tienen salvación, o aunque incluso tengan una familia en apariencia muy estable, pero no tienen a Cristo? Que su camino es muerte y destrucción. Debemos acercar el pan del cielo, acercarles el agua de vida para que sus corazones sean regenerados por el poder del Señor. Debemos ser hospitalarios, recibirlos en nuestras casas, reiterando, sin comprometer nuestra fe, sin comprometer nuestro estilo de vida. Lo que debemos mostrar nosotros como creyentes es la caridad. Estas palabras que suenan tan antiguas, ¿verdad? Palabras como caridad, como piedad, que de repente los cristianos modernos hoy pretendemos ignorar o hacerlas un poco de lado, un poco religiosas, un poco anticuadas, pero que más que en el uso de la palabra, de lo que nos comunican. 19 dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Aquellos que cosechaban en aquellas épocas, el rebusco era primero cosechan de manera natural y el rebusco una segunda cosecha más en profundidad para sacar aquello que se te pudo haber caído y que no hubiera merma en la cosecha. Sin embargo, el Señor instruye a Israel para que actuara de manera diferente a los demás pueblos, que recogiera de manera normal, para propio, para su familia y para su comercio, para el mantenimiento de su familia y de su nación. Pero que si algo se quedaba ahí, lo dejara, porque era la gente que se quedaba a orillas de las cosechas, cuando terminaban de cosechar y se retiraban, ellos entraban para buscar aquello que se les hubiera quedado. Y aquí dice la palabra que de manera voluntaria y consciente, esto con aquellos que estuvieran en necesidad. Esto es conocido como caridad. Si tú quieres otra palabra, también es la limosna, que la limosna no es más que dar a alguien sin obligación, necesidad evidente de esta persona. Cuando tú ves a alguien que tiene una necesidad y le das algo, se llama limosna. Y es correcto hacerlo. También la palabra nos dice que el extranjero debía recibir tranquilidad. Tranquilidad. Éxodo 23:9 dice, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de. Debemos buscar que aquellas personas que están lejos de la fe, que nos seguimos y que creemos que es la fe que da salvación y vida eterna, tengan tranquilidad. En distancia, lo que podemos hacer es no angustiarlos. No angustiarlos. Mira, hermanos, yo sé que la predicación del evangelio tiene que ser contundente. Se tiene que dar mala noticia para que la buena noticia tenga relevancia. Yo sé que no podemos engañar a alguien a decirle, no, tú estás bien, tú nada más persona. No podemos hacer eso. Sería tanto como que un doctor se encontrara con el diagnóstico de un paciente viendo que tiene un cáncer muy agresivo, tal de que no se sienta mal. Decirle, no te preocupes, pues tus estudios están bien, creo que vas a estar bien, tú tranquilo. Eso sería un mal médico, sería
sería no comunicar el diagnóstico para que esta persona pueda tomar las acciones pertinentes para buscar una recuperación. Mira, pienso que en el evangelismo debe ser igual. No podemos maquillar la condición de las personas que están sin Dios, pero hay una diferencia entre hacer eso, entre llenar de angustia a la gente, entre martirizarlos. Creo yo que sí es necesario hablar de la condición real del hombre, pero debemos presentarles la gloriosa oportunidad en amor que tienen en Cristo Jesús. No nada más decirle te vas a ir al infierno. No, o sea, que al final es verdad, pero debemos hacerlo, llenar de angustia el corazón de aquellas personas. ¿Cuántas personas, no sé si tú hayas conocido, yo me he enterado de algunos casos de gente que ha estado necesitada en angustias, o ya sea con un familiar o con ellos mismos enfermos, y que van y lo que les dicen es que te vas a ir al infierno, es que eres un pecador. Lo que ellos necesitan en ese momento no es más angustia, es consuelo, es paz, es esperanza, es misericordia de parte de nosotros, es darles tranquilidad. Otro punto que viene de la mano con este descanso. No eran aún, por decirlo de alguna manera, conversos. Este comportamiento implica el amar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, el descanso. Éxodo 23, versículo 12. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que tu buey y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. No nada más el descanso es para nosotros, sino que los de nosotros puedan tener descanso. Qué buen testimonio es que los judíos sus días de descanso los dan para todos sus empleados. Pero hay cristianos que dicen, yo soy cristiano, pero tú me trabajas el domingo porque es dinerito. Tú no eres cristiano, ¿tú para qué quieres el domingo? Tú produce porque es dinerito. No, hermanos. Digámosle, pero diles, este día te lo voy a dar de descanso porque es el día del Señor. Porque es el día que Dios estableció para que tú descanses y puedas estar con tu familia. Y yo añadiría algo, le diría, pero inviértelo en tu familia. No te amigo, no te vayas, no, inviértelo en tu familia. Y testifiquemos de que Dios es un Dios que ama al hombre, que aunque le dio la labor de trabajar y después añadió por la caída el castigo de hacerlo y con desgaste, aún en todo eso, fíjate cómo es la misericordia de Dios, hermano. El trabajo fue un don de Dios previo a la caída. Es un regalo de Dios, el trabajo, el ser útil. Cuando el hombre cae, su castigo es que trabajaría y produciría con el sudor de su frente. Es decir, que la labor fue el castigo de Dios para el hombre, no el trabajo, fue la fatiga. Pero aún así, cuando Él levanta a su pueblo Israel, nos da descanso, fatiga. Dime si Dios no es bueno. Dime si Dios no es misericordioso. Nos pudo dejar trabajar todos los días de nuestra vida sin descanso. Ha sido justo, porque nosotros pecamos, porque nosotros violamos su ley, pero aún así nos da descanso para que nosotros podamos compartirlo ahora con los extranjeros que tenemos cerca, con nuestros prójimos. Estoy hablando en términos laborales, pero también lo podemos hablar en términos espirituales. Tratemos de acercarles el descanso de sus almas, que es la paz con Dios. La paz con Dios que solamente la podemos tener a través de Cristo Jesús, a través de su sacrificio. Lo que el Señor garantizaba para los extranjeros era la igualdad ante la ley. La igualdad. ¿Verdad? También le daba ciertas responsabilidades. Éxodo 12, versículo 19 dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación
Y empieza a verse la responsabilidad de los extranjeros al acercarse a la nación de Dios para vivir de la protección del Señor, para vivir de los beneficios que Dios garantizó a su pueblo Israel, de su protección, de su paternidad. ¿Ok? Sin embargo, el extranjero también se encontraba sometido a la ley. Por eso es que cuando viene un extranjero por nuestra tierra se comete un delito, aunque en su país de origen no sea delito, él debe cumplir la ley de nuestro país. Así, hermanos, es como debemos recibir a los incrédulos entre nuestras filas, explicándoles en amor, hablándoles acerca de la ley que Dios nos pide, para que ellos decidan voluntariamente querrán o no añadirse a esta nación santa que somos la iglesia. Ahí mismo en el capítulo 12 del Éxodo, pero en el versículo 49 dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. La misma ley. Otro punto es la igualdad, pero en esta delante de Dios. Porque, ¿qué necesidad o cuál es la base sobre la cual descansa la oportunidad de dar culto a Dios? ¿Cuál es la base o el fundamento que nosotros como criaturas tenemos para levantar a Dios un culto especial? ¿Cuál es el fundamento que Israel recibió para tener un culto distinto a las demás naciones y que fuera recibido delante de Dios, sino la misericordia misma? La oportunidad de que Dios le dio al hombre de después de su caída obtener un medio provisional de sacrificio levítico de los corderos para tener una relación con Dios y que después fue sustituido de una vez y para siempre por el sacrificio de la cruz, para que nosotros podamos ofrecer un culto al Señor. Esta relación que Dios nos ha dado con Él es un regalo, un regalo. Levítico 17, del 8 al 10 dice, cualquier casa de que moran entre vosotros, date cuenta cómo el extranjero siempre estuvo en el Dios, estuvo en la mente de Dios, que ofreciera holocausto o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo. El tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo. Pero veamos cómo en el primer versículo el Señor dice que si un extranjero quiere levantar un culto, un sacrificio a Jehová, la única que hace el resto del presentarlo en el tabernáculo, alinearse a las prácticas de esta nación y el sacrificio sería recibido delante de Dios. Hermanos, por eso nosotros, hermanos, aunque tenemos claro que Israel como nación, el Israel étnico, tiene un lugar especial porque la salvación por los judíos. Nosotros sabemos que Israel, esta cultura, este pueblo le fue dada la promesa del Mesías y dentro de su nación surgió nuestro Salvador Jesucristo. Eso debemos tenerlo claro. Pero también debemos entender, mis hermanos, que no todo por ser Él es salvo. Porque ahorita más se ha puesto mucho de moda, hay mucho en las redes, mucho acerca de ministros que están hablando acerca de Israel y que Israel, todo Israel va a ser salvo. Una vez un pastor me decía a mí, no, es que la Biblia dice que todo Israel, le digo, entonces ¿usted cree que todos los israelitas van a ser salvos? Sí, y yo le hice una pregunta, ¿hasta Judas? ¿Qué paz? Me dice del anticristo, que algunos dicen que va a ser judío. Y me dice, no, es que hay una excepción. ¿Quién va a determinar cuál es la excepción y cuál no? Todas las bendiciones que están prometidas a Israel, Dios desde el principio tenía en su mente un pueblo mixto, un pueblo en el que el extranjero tenía un lugar, una participación.
Y todas estas, hermanos, nosotros lo vemos ahorita ya por de Dios. Pero en estas frases, cuando el Señor Dios decía al extranjero, tú y yo estamos en su mente y en su corazón. Tú y yo estábamos en su corazón porque no naceríamos en Israel. Y seríamos gentiles porque eso somos delante, al menos el concepto hebreo, judío. Entonces, esta igualdad delante de Dios tiene su base en que Dios desde el principio estableció que Él formaría un pueblo mixto, mixto en cuanto a su origen, pero en, es la fe en Cristo Jesús lo que nos unifica como una nación. Por eso nosotros podemos tener la oportunidad de viajar a otro país y te encuentras con algunos hermanos. Es hermoso disfrutar y darte cuenta de esto. En otro país y que vienen unos hermanos, no dicen unos mexicanos, no dicen vienen unos latinos, no, dicen vienen unos hermanos. Digo, eso es algo, hermanos, que existe porque Dios diseñó así su iglesia desde el principio. Lo mismo con nuestros hermanos que vienen, no vienen unos cubanos, no son nuestros hermanos que vienen de Venezuela, nuestros hermanos que vienen de donde vengan. Somos una familia en Dios. Tenemos igual representación delante de Dios por el sacrificio de Cristo. Todos nosotros. Es por eso que en el Apocalipsis al final vemos que vendrán redimidos de dónde? De todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Amén. El congregarse es otro punto. Deuteronomio 31:2 dice: hará al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová. ¿Ve cuál es el propósito, mis hermanos? Si nuestro aprendizaje bíblico, doctrinal, teológico, no nos lleva a temer a Jehová de manera que podamos vivir de una manera que le agrade, solamente estamos en la mente y no tiene ningún impacto. Dice: para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Esta es la manera en que nosotros debemos recibir a los no creyentes. Esta es la manera en que nosotros debemos recibir a los que vienen buscando al Señor. Esta es la forma de dejemos que se acerquen para que oigan, para que aprendan quién es Dios. Y mientras tanto, hermanos, seamos pacientes. Seamos pacientes, aprendamos de Dios. ¿Con cuántos ha sido el Señor paciente? ¿Cuántos pueden testificar de la paciencia del Señor? ¿Cuántos se pueden usar la paciencia? Que a veces tenemos 20, 30 años de cristianos y seguimos luchando con los mismos pecados. Y a veces nosotros no les tenemos paciencia a los que llegan por primera vez a la iglesia. Una mujer que llega vestida de una que no refleja piedad, no tiene una instrucción cristiana. Y siempre las primeras en írsele encima son las propias mujeres. Yo no sé si sea por celo de Dios o no sé, pero es curioso, pero pasa y mira no como bien, no. Habrá que tener algunos acercamientos en amor, en paciencia, para ayudarla. Se dé cuenta que ella es hermosa y valiosa no por lo que enseña, cómo se su corazón, que primero es ella intrínseco como persona, como mujer. Ya dijimos que aún en el huerto del Edén la mujer tenía un lugar especial, no era como una prótesis de Adán, aunque salió de su costilla, era un ser que tenía dignidad en sí misma, que tenía una función en sí misma, no era un artículo de Adán, tenía un lugar especial. Y solo tenemos que hacer
en este ejemplo, pero con todos los que llegan a nuestra iglesia, hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes en amor, en confianza, en aceptación, darles un lugar de refugio, un lugar donde encuentren descanso. La sociedad es tan exigente y llegar a un lugar donde también te están exigiendo todo el tiempo. No nos exige. Dios primero nos dio y después espera que por la obra de regeneración en nuestro corazón demos frutos naturales, dignos de arrepentimiento y conforme a la nueva naturaleza que en Él tenemos. La siguiente virtud o gesto que debemos tener, la oportunidad que deben tener los incrédulos dentro de nuestras congregaciones es, por supuesto, no se trata solamente de hacer social, no se trata de que la iglesia se vea rozagante, llena de gente que ha aprendido tanto el lenguaje, la jerga cristiana, porque debemos reconocer cosas que nada más los cristianos decimos. Son palabras que se dicen entre denominaciones. Cuando tú escuchas hablar con otro hermano, a veces con los términos, las palabras que usa, por ejemplo, cuando dicen aquí, ¿cómo está, hermano? En tribulación. La gente no dicen, no usan esa palabra. Nomás los cristianos, ¿no? Bendiciones, varón. Y usan ciertos términos que son muy propios de nosotros, ¿no? Pero la redención es el objetivo, no es que se hagan como nosotros mayores, ni que cambien su nada más su musical, ya dejen de escuchar lo que escuchaban antes y que escuchen solamente las canciones cristianas, ¿no? Que yo digo que las canciones tienen temática cristiana, pero el cristiano debe ser el que las canta. No es nada más eso. Es una redención en su vida. Levítico 22, del 18 al 19, dice: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago por sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los o de entre las cabras. El sacrificio del cordero, del macho sin defecto dentro de Israel, era el sacrificio de expiación para redimir, para limpiar, en ese momento para cubrir sus pecados. Y fíjate cómo el Señor abre este espacio a los extranjeros. No les dice, puedes vivir aquí, tú no tienes derecho a practicar esto, a practicar mi culto, tú no tienes derecho a orar a Jesús. Hermanos, ¿cómo tú que algún creyente le dijera algo? No, ¿tú qué le pides a Jesús? Que encontrara en la calle algún inconveniente y que de situación de angustia clamara al cielo y dijera, Dios, ayúdame, y que alguien le dijera, ¿tú qué oras a Dios? Pues no que eres ateo. Pues no, que no crees, no, pues órale como tú puedas. No, el Señor, déjame te digo algo, el Señor escucha las oraciones y las súplicas de todo ser humano. Su respuesta es lo que puede ser distinto. ¿Con base en qué? En su voluntad. Con base en su misericordia o en su justicia. Pero Él es un Dios parcialmente sordo, decir que Él no escucha a una persona, a un musulmán, palabra que escuchó el clamor de Ismael, hijo de Abraham, padre de todos los árabes. ¿No hubiera sido más fácil para Dios
a Ismael dejaron morir de hambre con su madre Agar y no estuviera hoy tanto conflicto palestino. No, pero Dios es misericordioso y Dios escucha a aquellos que le buscan de corazón, sea israelita o sea extranjero. ¿Cuántos de nosotros no clamamos en angustia cuando estábamos lejos de Dios? Y Dios escuchó nuestro clamor. Dios es bueno. Esta bendición, esta oportunidad de que los extranjeros pudieran presentar un cordero. Fíjate, después de haber escuchado la palabra, de haber cambiado hasta cierto punto su conducta, alinearse en los sociales, la legislación del Deuteronomio, la legislación levítica, la de eso, tuvieran oportunidad de buscar redención en el sacrificio del Cordero. Yo creo de todo mi corazón que si uno de esos extranjeros, aunque no tenía revelada todavía la gloriosa imagen del Cordero de Dios en Cristo Jesús, si él con toda fe en su corazón ofreció un cordero de estos, confiando en la misericordia de Dios para que limpiara sus pecados, es salvo. Es salvo. Éxodo 12:48 dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces celebrará. La Pascua era la fiesta que Israel practicaba para recordar el día en que fueron librados de Egipto. ¿Cómo es posible que un extranjero que ni vivió en esa época, ni cuyo linaje estuvo en cautivo, pudiera ofrecer una Pascua? Aquí estamos nosotros, mis hermanos. Nosotros no fuimos, ni nuestros ancestros fuimos cautivos geográficamente en Egipto, pero sí todos fuimos presos y esclavos del pecado, de la mundanalidad. Y ahora nosotros, Jesús, aunque no vivimos ese momento histórico, nosotros podemos en Cristo Jesús celebrar nuestra Pascua, recordando el día en el que fuimos librados de la opresión y la esclavitud del pecado y de la muerte sobre nosotros. Pero pone una condición, dice: séale circuncidado. Y la circuncisión como pacto perpetuo entre Abraham, su simiente, y Dios, para que fueran marcados como una nación distinta, como una representación simbólica de que ellos eran una nación diferente, de que ellos eran un pueblo distinto. Ahora nosotros esa circuncisión, dice la palabra en el Nuevo Testamento, que es la circuncisión del corazón. Del corazón fluyen los pensamientos, fluyen nuestras ideas, nuestras declaraciones, nuestras creencias. De nuestro corazón interior es donde fluye nuestro estilo de vida. Entonces la circuncisión del corazón es una vida distinta en Cristo Jesús. En Cristo es el cambio del corazón. Mira, hermano, yo sigo pecando. Yo sé que no te sorprende. Tú sigues pecando y tampoco me sorprende. Pero ¿sabes algo? Hay algo que debe estar en nuestro corazón que John Owen, el puritano Jonathan Edwards, calificó como la transformación de los afectos. Y esto es que por lo menos nuestro corazón debe anhelar dejar de pecar. Debes estar buscando, no sé si tú te conmueves al pensar y el Señor te libre de los pecados que te persiguen y que llevas a cuestas. Y esto es que debe estar en la iglesia. Porque ni siquiera tenemos eso, hermanos, no hay una regeneración en nuestro corazón. Si queremos seguir viviendo igual, si nuestro proyecto de vida está seguir viéndole la cara al pastor, a los ministros y creer que se la vemos a Dios, si ese es nuestro proyecto de vida, no, Pascua no es aceptada. No tienes nada que celebrar. Pero al menos tu corazón se duele cada vez que pecas y quieres dejar de hacer. Quieres vivir una vida completa que honre a Dios todos los días, sin temor, sin la persecución de nuestra conciencia. La Pascua será recibida. Dice: y entonces la celebrará y será uno de vuestra nación.
pero ningún incircunciso comerá de ella. Es el corazón, mis hermanos. Nosotros no somos diferentes de los incrédulos, solamente nos distingue que nuestro corazón ha sido circuncidado. Mateo 18, versículo 18. Nos habla el Señor Jesús, nos da lo que ya conocemos como la gran comisión. Y comienza en el versículo 18 dando el fundamento de autoridad, una delegación de autoridad para poder hacer esta comisión. Y es: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta frase, hermanos, encierra tanto, y por motivos del tiempo, solamente voy a entrar en una, que en este momento Jesucristo solamente era un judío, un israelita, solamente lo consideraban así. De hecho, dentro del mismo Israel tenían más simplificada su persona, más reducido su influencia al de Belén. Entonces después el Galileo, esa toda el espectro de influencia que veían en Jesús, pero después de su gloriosa resurrección, cuando queda claro que Él es quien dijo ser el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre profetizado por Daniel, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En ese momento se estaba abriendo la oportunidad clara para que esta redención que es en Cristo Jesús llegara a toda la tierra, no solamente a Israel, sino ahora a toda la tierra. Y dijo: por tanto, es decir, con base en lo anterior, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y con vosotros todos los días hasta el fin. Es interesante que en este capítulo, en este versículo, el Señor Jesús dice que es hacer discípulos y bautizarlos. Nosotros, como evangelio, practicamos solamente dos ordenanzas, que son la Santa Cena y el bautismo, y encuentran su base escritural en el Antiguo Testamento, valiéndose de los símbolos que encontramos. Número uno, la Pascua tiene fuera la Pascua. Eso Jesús dijo: Santa Cena con sus discípulos, estableciendo esta ordenanza que hasta hoy practicamos. Y la segunda ordenanza que practicamos nosotros, el bautismo, tiene escritural en la circuncisión. Ahora, el creyente es el símbolo visible exterior del compromiso de formar parte de la nación de Dios. Ahora el bautismo es para nosotros lo que fue la circuncisión para los israelitas. Por eso el Señor Jesucristo, la Pascua, es llevado, muere, resucita, y la instrucción es: bautícenlos. Bautícenlos, porque este es el distintivo. En el bautismo declaramos exteriormente que nuestro corazón está siendo cambiado para vivir de manera diferente en el Señor. Dice el capítulo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Guarden. No puedo dejar de ver el paralelo con el versículo que leímos hace ratito, Deuteronomio 31:12, cuando dice que permitan a los extranjeros congregarse para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Igual la gran comisión termina diciendo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y al final
Todo esto de cómo el Señor estableció que el pueblo de Israel se relacionara con los pueblos extranjeros, teniendo cuidado, no consintiendo en sus idolatrías, no emparentando con ellos, no haciendo alianzas que comprometen la integridad, la unidad de su iglesia. Y después nos dice que tengamos de ellos misericordia, que les mostremos amor, que les presentemos una vida en libertad, que tengan un lugar de refugio, que tengan acceso a la justicia, que ahora nosotros sabemos que es Cristo nuestra justicia, que tengamos con ellos, somos hospitalarios, que proveamos su alimento, veamos por su bienestar, que tengamos caridad para con ellos, nos desprendamos de lo que es nuestro para que ellos puedan tener bendición, que vivan una vida tranquila, que encuentren descanso en el Señor, que sepan que tienen un Dios que les protege, pero también en una igualdad delante de Dios y ante la ley. Permitirles que estén entre nosotros, que se congreguen entre nosotros para que puedan también ellos aprender de Dios y transformar sus vidas, presentarles la redención en Cristo Jesús. Todo esto con el propósito y con el fin último de la igualdad en Cristo, la unidad en Cristo. Cuando hablamos de la unidad hace unas semanas, hoy el mundo está predicando y busca por todos lados igualdad. Y busca igualdad, y vimos en esa ocasión que la palabra de Dios nos muestra que desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos que no hay igualdad, que no todo es igual, que hay cosas que no son iguales, hay cosas que son distintas. ¿Por qué? Por diseño y otras por propósito. Pero que nosotros como cristianos no estamos llamados a vivir en igualdad, a que seamos todos iguales. Nosotros estamos llamados a la unidad, que es algo diferente, que pese a nuestras distinciones y a nuestras desigualdades, en Cristo Jesús podamos encontrar esta unidad en la fe. Gálatas 3:28 dice, y ahora el Señor, en el periodo de la iglesia, en el periodo de la gracia, dice, ya no hay judío ni griego. Griego es una referencia clara al extranjero. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo. Debo subrayar que este texto se ha usado en la ideología queer o la teología homosexual. Está surgiendo en teología quienes están postulando ese tipo de doctrina, la teología, y hay Biblias y Biblias de todo. Pero este pasaje no está hablando de borrar las barreras biológicas o internas del hombre y de la mujer. Está hablando de la unidad en Cristo. Que estando en Cristo, no hay de que el hombre pueda ser uno en Cristo o viceversa. No está hablando de diseño, no está hablando del fundamento de la existencia del hombre, ¿no? De su posición en Jesús. Entonces, nosotros como iglesia debemos llegar o debemos buscar llegar a este punto. Y a todo aquel que conocemos que es un extranjero, un no creyente, nuestro objetivo es que sea uno en Cristo, para que entonces todos formemos esta iglesia que ahorita se nota mixta, pero llegará el momento en que será una perfecta, inmaculada, y toda una voz y en un solo espíritu alabaremos al Señor para siempre. El propósito de la iglesia, hermano, es habitar en medio de pueblos extranjeros, guardando su santidad, guardando su pureza, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el objetivo de nuestra formación como un pueblo, como una nación, como una iglesia, como una esposa, es Él, es Él. Pero en segundo lugar, debemos fluir en nuestra sociedad. Debemos buscar que en esta batalla cultural nosotros seamos los que estemos influyendo más fuertemente, que nos hemos cometido un error, al menos en nuestra sociedad, y es que nosotros somos la sal, pero en la tentación y en la falsedad de seguridad de que la sal nada más se quiere quedar en el salero, que la sal no quiere salir del salero. Queremos estar aquí en nuestras reuniones,
en nuestras cuatro paredes, en las canciones que nos gustan, en las personas que nos caen bien y venir y saludarnos, y amo, vecino, hermano, qué hermosa la iglesia, cómo amo la iglesia, y eso es correcto y es bueno. Dice la palabra en el libro de los Hechos que la iglesia permanecía en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración de los apóstoles. Esa es la forma que debemos permanecer. Influir, mis hermanos. Debemos poder influir en nuestra sociedad. ¿Influir cómo? No a palazos, no a gritos, sino con amor y misericordia. Con amor y con misericordia. La iglesia somos columna y parte. Y lo dijimos en otra ocasión, la columna es una estructura estructural que sostiene. Eso es el permanecer. Para permanecer, para la columna debemos permanecer unidos. Sí, amén. Pero para ser baluarte, que es una fortificación militar, no sé cuántos han ido al baluarte de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Ese es un baluarte, es una fortificación militar para la defensa, para el ataque. Pero ese ataque, las armas de nuestra milicia no son como las del mundo, pero son poderosas. Y nuestras armas debe ser el amor, la misericordia para con los que están a nuestro alrededor. Por supuesto, con la base, lo único que puede dar salvación al hombre, que es el Evangelio de Jesucristo. Porque de nada sirve que tú tengas misericordia de muchas personas y les demos de comer y les demos alimento y los invitemos a todos lados. Pero si no les presentamos el Evangelio, estamos haciendo un daño. Les estamos haciendo un daño. El objetivo nuestro como iglesia de la comisión es una base relacional, es decir, de cómo nos relacionamos con nuestros prójimos. Tenemos vecinos que ni siquiera saludamos y que mucho menos saben que somos cristianos. Y ahora el problema es que con las paredes continuas hasta los pleitos se escuchan. Entonces es más complicado. Algunos metros de distancia ahora con las paredes continuas. Pero tenemos que establecer relaciones con los hermanos y con los prójimos. Dios legisló el buen trato con los extranjeros para que su pueblo tuviera oportunidad de acercamiento, para que pudieran ver la fe y la conducta. La iglesia cultura, guardando el decreto de Dios de no mezclarse, pero también militar nuestra fe, influyendo positiva y activamente en nuestra sociedad. Que alguien al Señor a través de nuestro testimonio, de nuestra predicación y de nuestra actitud de amor para con los demás. Eso es algo que debe primar en nosotros. Debemos guardarnos, pero debemos abrirnos. Es el principio. Si nosotros nos abrimos para salir, nos sala, entonces vendrán los hombres. Y no está hablando de la salvación de nuevo, no está hablando de la salvación, vendrán los hombres y fuera de la casa y la pisotearán. Si nosotros no hacemos algo en este momento para influir en nuestra sociedad y que vamos a hacer algo cuando ya todo cambió, ya todo es ilegal congregarse porque la iglesia no se le atrevió a levantar, entonces vendrán los hombres representados en los gobernantes, en las políticas, en las legislaciones, y van a aplicar a todo aquel que se dijo ser sal, pero no decidió asalar a su alrededor.